Buenos días per todos. That's all I can say in Eso es Spanish, todo I'm lo que puedo afraid. decir en Everything español. else will be in English. Todo lo demás será en inglés. I'd like to thank you, Quería obviously, agradecerle, to Professor obviamente, al Saldarriaga for this profesor Saldarriaga por esta invitación to the Cathedra for the opportunity por la for me to, oportunidad give this talk de to dar you, esta charla today. hoy. So I will start Voy a with, comenzar talking about hablando a little bit about the un poco past sobre el in water pasado distribution systems en sistemas de analysis, distribución because we're talking de about agua. urban Hacer un systems, análisis, we're hemos talking about hablado water de distribution sistema de systems. distribución y sistemas That urbanos. will overlap a bit with Eso the se present, traslapa un poco con el situation, presente, con and la then I will situación talk presente, a y little luego voy bit a hablar about un the poco future del and what futuro future brings us, que in nos my trae. view. This is something that Esto es algo reminds us of que what nos happened acuerda qué in ocurrió 1985. en A gentleman 1985. called Un señor Tom que se llamaba Wolski Tom Wolski wrote escribió a paper un about trabajo where we are sobre and dónde where estábamos he thinks we will o be in pensaba water que íbamos a distribution estar systems analysis. en el And análisis de these are sistemas de just distribución de the agua. few Estas son things that he las said, cosas that que dijo, optimization que la or water optimización distribution systems de estos analysis sistemas, de will este be análisis, everyday tool va a ser of una charla practicing de todos los engineers. días And de then, los ingenieros practicantes. but the problem Pero el problema is es largely unsolved. Problem of que no se ha design of these resuelto networks. el How do problema we del size the diseño, pipes? cómo hacemos el tamaño de los tubos. And also Y también that even those que a models that we pesar have, de que they tenemos deal estos only with modelos, pipes, not with tienen other que ver elements solamente of con water tubos y no distribution con otros systems. So that's elementos. the view Ese from es the el punto past. de vista del pasado. There was, and systems are not Y que los static in sistemas no most eran of these estáticos models. en estos Taken as modelos. static, and also they don't do Y many no loading hacen cases. muchos casos de So carga. basically different Entonces, demand básicamente, scenarios. escenarios de And then we diferentes have, demandas. Luego, another tenemos famous name, otro Ian nombre Golter, famoso, que es Golter. who in 1992 En el wrote 92 the paper, escribió un trabajo, State of the Art of Estado Systems Analysis. del arte en And análisis again, de he sistemas, says, y dijo, those models have estos not been modelos accepted in no han sido aceptados en la práctica. He also identified Identificó reliability también analysis el análisis de of water confiabilidad distribution de los systems sistemas de as distribución de something agua como that algo hasn't been solved. que no se había That's an open resuelto. question. Esa es una pregunta And abierta. also he Y envisaged también that él decision veía support systems los sistemas are de apoyo de something, decisiones, so software los systems software with nice graphical con user buenos interfaces, interfaces de solving usuario our gráfico problems, are que resuelven los something problemas, that, es will algo be the future. que estaba en el So futuro. we'll see through Entonces my vamos talk a ver a través de where mi we charla are in addressing en dónde some of these estamos issues that they raised, en some cuanto a time estos ago. puntos que So plantearon. this would be the wish list. Esto es la lista de deseos. What do we want ¿Qué from queremos systems analysis? de análisis de sistemas? Fully automated design. Diseño totalmente Something automatizado. that can design our Algo que system puede without diseñar the nuestro intervention sistema sin la of a intervención user. de un usuario. Now I'm putting this Les pongo esto as a utopistic view. como un I punto don't de think vista this is utópico. possible. No pienso que But esto at sea least this is posible, por something that we lo are menos aiming esto es algo que queremos. Then we want to Luego consider queremos multiple considerar objectives. objetivos Everything we do múltiples. in Todo our lo que life, hacemos en we nuestra vida, make decisions tomamos based decisiones on multiple con base criteria. en You buy criterios a car, múltiples. Si usted compra un auto, cost is going to be one el criteria, costo es un obviously, criterio, but obviamente, the looks pero el will be another. aspecto es What do otro, I get? que me dan Efficiency. la How eficiencia, much petrol do you qué use? tanta And so on. gasolina So, consume, you know, etcétera. we want to look Así the que world queremos mirar with el these mundo multi-objective con glasses. estos anteojos Then we multiobjetivos. want to Luego incorporate queremos incorporar la reliability. And I put confiabilidad. here reliability, Aquí puse robustness, confiabilidad, resilience, fuerza, resiliencia, risk. All riesgo. of those I want Todos to estos encompass quiero in one. Ponerlos en How reliable uno. our ¿Qué tan systems confiable are. son How would nuestros they sistemas? work ¿Cómo if funcionan something happens, si algo something ocurre, goes wrong si with it? algo falla? Or O the situation in the future la changes. situación en los cambios futuros. Then we Luego, need to be able tenemos in que these poder systems en to estos allow for sistemas stage development. Permitir You el cannot desarrollo por etapas. Usted no a puede system construir un overnight. sistema de un día para So it otro. cannot be done No se puede immediately. hacer It inmediatamente. takes Y time toma to do that. tiempo para And hacerlo. these models have Y to estos take modelos that tienen into account. que tener esto en And cuenta. also,
También they have to be accepted tienen que by ser practicing engineers. aceptados And por this los is probably ingenieros the, practicantes. Y the probablemente most difficult esto challenge es el that we are reto más grande que This is enfrentamos. just very briefly, Esto es brevemente. again, my very good colleague Mi Kevin colega Leslie, who is coming here, I Leslie, think next que year, viene el año to talk to entrante you, a hablarles, created this graph hizo to esta give us an gráfica idea para darnos what una idea has been de kind of addressed by qué ha people, by sido, researchers over the years. en qué se han enfocado los And you can see investigadores from con el paso de los 1969 años del up to, 69 2006 hasta el at the time when he 2006, presented the cuando paper. hizo el trabajo. So all of the time, people Todo were el talking tiempo la about gente design. hablaba sobre Then there diseño. was a Luego period hubo when un people periodo looked donde la into gente miraba intensamente into energy minimization. minimización de energía. You can see Podemos ver reliability-based design, diseño basado en calibration of confiabilidad, models here, modelos de and then calibración, there. y acá, We have aquí tenemos quality optimization. optimización de calidad So, del agua. as we are A medida kind of moving to que present avanzamos days, we're hasta el getting presente, more and more of cada different vez types of tenemos activities diferentes in the tipos de water, actividades distribution systems en analysis. este análisis de distribución de And agua, this is what de sistemas. technologies, what ¿Qué methods tecnologías, we qué can use. métodos So if you utiliza la look, gente? Si 1965, miramos sorry, en el we 65, have a situation that tenemos we una started situación with linear programming que comenzamos and con dynamic programación programming, lineal the y classical dinámica. operations research techniques. Las técnicas clásicas de Then we operación moved y desarrollo e A little bit investigación. later, Luego, más tarde, and this is the era esta es of la era nonlinear programming. de programación The problem no with these lineal. El methodologies problema con are estas that they were metodologías not es well que suited for no the eran analysis buenas that we para el wanted to análisis do. que queríamos hacer. And then Y luego, in the last kind of 20 en los years, últimos we're 20 talking años about hemos estado hablando stochastic search, de la era de methodologies. investigación estocástica, Genetic estas metodologías, algoritmos simulated genéticos, annealing, there are quite a lot of simulaciones those that were de borrowed anillos fueron from tomados artificial prestados intelligence, de inteligencia artificial, techniques. de técnicas de inteligencia artificial. Eso era ya la madurez. So, what type of ¿Qué design tipo problems? de So problemas now, de in the diseño first part enfrentamos? of the En la talk, primera I will parte look de la into charla voy a design mirar practices las prácticas and de design, diseño optimization. y optimización So, de what diseño. type of Así design que, ¿qué tipo de problemas de problems, diseño can we encounter? enfrentamos o Well, encontramos? nowadays, Hoy we en have día most of our tenemos, cities that la have mayoría de las some kind of ciudades tienen algún distribution system. tipo de sistema de Very distribución. seldom we Muy get a pocas veces situation llegamos a to una design situación para completely diseñar new totalmente system un for a city. sistema nuevo para una ciudad. So, we have Así three que main tenemos areas. tres áreas Expansion. principales. When a city Expansión. expands Cuando in a una new area, ciudad we need se to design extiende hacia una that. nueva área, hay que diseñar When we have to esto. Cuando strengthen tenemos que an existing fortalecer un sistema because existente of the expansion of por the la cities, expansión de las because ciudades, population of the porque la world is población del moving into mundo the cities. está llegando More than hacia la 50% ciudad. Más del of 50% people, de la on Earth gente are en now la living Tierra in ahora cities. están viviendo en So, las we need to ciudades. strengthen the Así que system. hay que How fortalecer do we el do that? sistema. ¿Cómo lo Increasing hacemos? capacity. Aumentar la How do we do capacidad. that? ¿Cómo We hacemos put esto? new pipes Ponemos in an nuevos old tubos system. en un sistema viejo. Or we O need to tenemos que rehabilitate the system. rehabilitar el sistema. If the pipes are becoming Si los old, tubos están envejeciendo, crumble, si se desmoronan, if in the past we used si en el pasado metallic pipes, utilizamos now we're tubería moving to metálica, plastic ahora pipes. pasamos al So plástico. we can either replace Entonces podemos some of those reemplazar less efficient algunos pipes, de estas or tuberías we menos can eficientes actually, renew them. o So renovarlas. all of those have Todo to be esto we have to be tenemos able que poder to, deal with automated enfrentar design or con optimal diseño design. optimizado. So how would do that? ¿Cómo hacemos esto? The normal approach to El things enfoque would be normal using sería design flows. utilizar flujos de diseño. We estimate what Estimamos the maximum flow cuál es is el flujo going to be máximo va a ser 50 years from dentro de now. 50 años. And if there is one thing that I si can hay tell una you cosa about que that les puedo decir today sobre esto is hoy, that we will never es que guess nunca what the vamos flow a is going adivinar to be cuál va a ser required el in flujo 50 years' time. requerido dentro de So 50 what do años. we need to deal Así with? que, ¿qué We need tenemos to deal que with hacer? uncertainty, the Enfrentar la future. incertidumbre, But we el still need to futuro. design it Pero today todavía for 50 tenemos que years, diseñar hoy para dentro de ahead. 50 años en el futuro. So we Así need que to think about that tenemos when que we pensar en are esto looking into cuando designs. pensamos en los So, diseños. design flow Flujo de it is diseño useful, es útil, but
pero have to check hay our que systems verificar nuestros for a sistemas large number of variation of that muchas final variaciones design. de ese So diseño we're final, talking con about muchas something condiciones called posibles. Estamos hablando sensitivity analysis. de análisis de How sensitive sensibilidad, or qué how tan robust sensible o qué tan your solution fuerte, is, robusta es la to, solución uncertainty about the future. sobre la Okay, incertidumbre del futuro. What if we ¿Qué make a pasa mistake? si nos So equivocamos? what do we do? ¿Qué hacemos? Well, Bueno, podemos o sobrediseñar un sistema si se hace muy pequeño para el futuro o muy grande. Los sobrediseñados desperdiciamos dinero y también si los tubos son muy grandes, el agua se sienta en los sistemas más de lo que debería, así que tenemos también problemas. Al hablar de incertidumbre, recuerden, a finales de los 80, comienzos de los 90, los países del este de Europa quedaron libres de la Unión Soviética, de la influencia de la Unión Soviética. Antes de esto no pagaban mucho por el agua. Los sistemas estaban diseñados grandes y la gente usaba mucha agua. Llegó el capitalismo, comenzaron a pagar por el agua y ¿qué ocurrió? Utilizan menos agua, ya no la desperdician. Con menor demanda, ¿qué ocurre? Los tubos grandes, el agua se queda ahí más tiempo y la calidad del agua baja. Así que ven, nadie hubiera podido predecir eso 20 años antes, en los 70s. Entonces eso es lo que tenemos que enfrentar con nuestro sistema. Si lo sobrediseña no satisface la demanda, va a tener problemas, va a tener que invertir más tarde. Para diseñar un sistema tenemos que satisfacer los indicadores de desempeño claves. Si pisamos con los enseños suficiente agua, con suficiente presión, con buena calidad. Desempeño robusto. Mencioné, para mí esto quiere decir que mi sistema se va a desempeñar bien, aun si no adivine bien cuál iba a ser la demanda futura. Yo hago el mejor esfuerzo para hacerlo lo mejor, para predecir, pero yo dejo la posibilidad de una variación. Una cosa que no debemos olvidar es que tenemos que tener en cuenta el costo de construcción, costo de capital, pero también los costos operativos. Si no diseñamos bien el sistema, podemos estar diseñando barato, pero entonces usted puede tener que pagar más en costos de energía en 50 años y tal vez va a acabar pagando más por energía o costos operativos que por los costos de construcción. También tenemos que tener en cuenta desarrollo por etapa, cómo se va a desarrollar el sistema con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué estamos enfrentando cuando diseñamos un sistema? Tubos, bombas, tanques, reservorios, torres elevadas. Todo esto hay que diseñarlo en un sistema. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las herramientas? En un sistema existente podemos poner nuevos tubos paralelos al lado del otro para aumentar la capacidad. Podemos reemplazar una tubería, hacer una nueva trinchera, sacar la vieja y poner la nueva, o podemos utilizar sin huecos la tecnología que instalamos la tubería sin hacer el hueco. O podemos rehabilitar esa tubería, limpiarla y ya. También se puede volver a forrar como con resina epóxica. Eso hace que la tubería sea más suave y puede pasar el agua más rápido. O meterle un revestimiento escurrido así, cuando se mete una tubería flexible a través de otra que existe, queda una de menos diámetro pero con mejores características. Eso es lo que podemos hacer. Esto es lo que normalmente hacemos cuando diseñamos en la forma clásica.
we develop a model, desarrollamos un modelo, we design the layout, diseñamos where the pipes are la going to go, distribución a dónde van a ir los we prepare tubos, the model, preparamos el modelo incluyendo demanda, los nuevos tamaños de los tubos, corremos el modelo, tenemos los resultados. Hay muchos de estos modelos hoy en día. Y luego tenemos los resultados. ¿Y qué se hace? Verifica las altas velocidades, presiones, ya sea por encima del máximo o por debajo del mínimo. Mirar si las bombas funcionan eficientemente. Miramos si los tanques se están llenando y drenando como deberían hacerlo, porque no se pueden desocupar todo el tiempo. Bajas velocidades durante horas pico, cuando se tiene las mayores velocidades y problemas de calidad del agua. Todo esto. Y luego lo comparamos con las estándares y las pautas guías. En el Reino Unido, el requerimiento es que la presión en la casa debe ser 10 metros, mínima, en todas las casas. Tienen que tener eso. Así que las compañías de aguas dicen, no tenemos el control de qué está ocurriendo en la casa, pero decimos en la calle, tiene que ser 15 metros. Este es uno de estos criterios que tenemos que chequear. Calidad de agua, flujos y todo lo demás. Luego estimamos cuál va a ser el costo. No solamente costos de capital, los tubos, las bombas, sino, si miro a la vida útil, por lo menos 50 años, tengo que tener en cuenta qué tanta energía voy a gastar en ese sistema. CAPEX y gastos operativos OPEX, lo llaman gastos totales o TOPEX. Ahí paramos, si estamos contentos con eso, si satisface los criterios y los requerimientos de costo, o volvemos, si no, hacia atrás. Esto es esquemáticamente lo que hacemos. Tenemos un reservorio, suministro de agua, demanda, puntos de demanda, presión mínima, esos 15 metros que hablamos. ¿Y yo qué hago? Pongo unos diámetros para cada tubo. Aquí tengo 3 diámetros distintos. No sería así, pero digamos que es al azar. Este es pequeño, este es grande, etc. Luego calcula la presión. Corro mi modelo. Esta es la graduación hidráulica, estas son las presiones. Y luego lo comparo con esta presión. Ese es el requisito. Mire, presión alta, estoy contento. ¿Qué pase con esta? No. Tengo que volver hacia atrás, cambiar ciertos diámetros, ver si esa solución satisface mis criterios del costo y continúa el proceso. ¿Qué tiene esto de malo? Llevamos utilizando este enfoque cientos de años. El problema es que los tubos vienen en diámetros discretos. Usted no puede pedir un tubo de un diámetro especial a no ser que quiera pagar duro. Las ecuaciones que gobiernan el flujo y la pérdida de cabeza son no lineares. Y tenemos miles de elementos en los sistemas. Así que la gente hace modelos para todas las manos, todas las tuberías, y comenzamos de 2 pulgadas, 50 milímetros, tiene que ser modelada con frecuencia. Y también un pequeño cambio, porque tenemos una red, podemos tener una situación que una parte pequeña en la red va a significar un cambio grande en otra parte. Les voy a mostrar algo de esto más tarde. Y también los ingenieros, por lo general, no tienen el tiempo de explorar, en gastar meses en el diseño.
Usted tiene la financiación, el jefe dice que tiene una semana para hacerlo y tiene que entregarlo al final de ella. Así es. Este es un ejemplo de una red en São Paulo, en Brasil. Miles de nodos. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Les voy a mostrar unos ejemplos reales en que he estado involucrado. Este es una red que miramos como en el 2000. Se llama Región de York en Canadá. Geográficamente está ahí Toronto. Región de York es esta red de espaguetis de diferentes colores que representan diferentes presiones, zonas de presión. Ese es el sistema existente. Esta es la localización geográfica. Aquí está la ciudad, los grandes lagos y la red que existe o que existía en esa época en York. ¿Cuál era la tarea? La tarea era definir la mejor forma de diseñar una expansión o extensión al sistema. ¿Por qué? Porque Canadá es un país donde hay mucha inmigración. Todos los años emigran a Canadá y la región es muy popular. En esa época, en el 2001, tenía 750,000 personas y predecían que en 30 años se iba a doblar la población a 1.5 millones. Para eso necesitaban servicios. Así que esto es para ilustrar qué tan grande es ese problema. Miramos dónde hay que entregar el agua. Y esto es solamente la red estratégica. El mínimo es 300 milímetros del tamaño de la tubería. El máximo era 2.1 metros. Ese es el diámetro de la tubería que estábamos considerando. 300 tubos, 14 diámetros distintos. El número total de soluciones. Comenzamos con 14 a la 300 o a la 10, 10 a la 10, 343. Cuando yo vi esas cifras, no podía poner el cerebro a que funcionara o entendiera esos números. Luego, opciones adicionales, bombas, tanques que había que diseñar. Así que el total era 10 a la 357. Recuerden como 300. Miremos qué tan grande es este número. Un examencito, un quiz. ¿Cuántas galaxias hay en el universo, creen ustedes? 1.000 billones, 10, 300.000 millones. Eso es 3 por 10 a la 11. 1.000 millones es 10 a la 9. Este es 10 a la 11. ¿Cuántas estrellas en el universo? Cerca. 4.000 millones, 400.000 millones multiplicado por 300, 10 a la 23. Y luego, átomos de hidrógeno. 10 a la 82. Recuerden esa cifra que les mostré antes. El número de combinaciones posibles o tubos, bombas, reservorios de almacenamiento, 10 a la 357. Número de átomos en el universo es 10 a la 82. O sea que estamos hablando de unos números que yo no podía funcionar, no manejar. Otro problema o estudio de caso que nos pidieron diseñar se llama Heaton Grange. Es en el este de Londres, del Reino Unido. Para ilustrar cuál es el sistema, podemos ver que las fuentes están en el norte y en el este de la red. Tenemos que diseñar
este sistema para fortalecerlo, el existente, porque las proyecciones son, recuerden, incertidumbre en 20 años, dentro de 20 años, o de cuando lo hicimos, a comienzos de los 2000, era que iban a tener más gente viviendo en la ciudad y la presión iba a bajar por debajo del requisito. Recuerden, 15 metros era el requerimiento. Otra vez teníamos el número de tubería con diámetros discretos y había que poner nuevos tubos en paralelo con las que existían. Pero no todos los tubos necesitaban duplicación. Así que el área sirve como a 400,000 personas. Los tubos no son tan grandes, a diferencia de Toronto o en York. Y el sistema, todas las experiencias tenían pérdidas en la cabeza. Así que teníamos como 500 tubos en ese sistema. Cada uno se puede duplicar, pero no requerimos duplicar a todos. Luego nos dijeron que la presión mínima era 15 metros. Y hicimos una simulación de 24 horas. Recuerden, las condiciones de carga no es una. Son diferentes condiciones de carga porque cambia la demanda con el paso del tiempo. Y luego nos dijeron, y esto es una forma interesante de plantear el problema, la compañía de agua dijo, ustedes corren la simulación, averiguan qué tantos de estos tubos, de estos nodos, no satisfacen el requerimiento de 15 metros y luego diseñan para 20 metros. Así que querían tener esa fortaleza en el sistema para manejar la incertidumbre posible. Este es el diseño que hizo la compañía de aguas por sus propios ingenieros. Recuerden, las fuentes están acá y acá. Lo que hicieron fue poner un tubo grande que movía agua de aquí hacia allá y también introdujeron unos nuevos tubos. Todos estos tubos gruesos son los nuevos, de colores, diferentes diámetros de acuerdo al color. El costo de eso iba a ser 4 millones de libras. Y eso es lo que llamo la solución de ensayo y error. Usted pone nuevos diámetros, corre la simulación, calcula el costo y sí. Pero en cuanto produjeron la solución, encontraron que más o menos 200 nodos no satisfacían su propio requerimiento. Recuerden, 15 y luego 20 metros. Así que miremos 200 puntos. Los azules son los puntos, que están entre 15 y 18 metros. Y los verdes son los que están entre 18 y 20. Todos los nodos deficientes, unos son más que otros, más deficientes. Este es el último estudio de caso que les voy a mostrar. En el Reino Unido tenemos un regulador que regula la calidad del agua. Y la mayoría de los tubos viejos en el Reino Unido son de hierro fundido, metálicos. Muchos son de finales del siglo XIX, comienzo del XX. Así que son 100 y pico de años. Por la calidad del agua, por estos problemas causados por hierro en el agua, esa agua café que a veces nos llega de los tubos, esto es del óxido de hierro. Así que en este caso, le estaban pidiendo a las compañías reemplazar las tuberías o limpiarlas y reforrarlas. Las amarillas acá son
los que tienen que hacerles algo, reemplazarlas o rehabilitarlas. Les voy a mostrar más tarde algunos de los resultados. ¿Por qué necesitamos optimización? Les mostré que el número de combinaciones posibles podía ser sumamente alto y la gente dice sí, pero es 10 al poder de la 300, pero inmediatamente ya puede eliminar la mitad de estas soluciones que nunca consideraría, pero ¿saben qué? Eliminar la mitad no quiere decir cambiar los ceros. Todavía tenemos 300 ceros. Estamos hablando de un problema muy grande. Entonces tenemos que tener algo para evaluar sistemáticamente estos posibles diseños y por eso es que queremos utilizar computadores y optimización. Como ya les dije, es muy raro que los ingenieros tengan el tiempo de considerar más de un número pequeño de soluciones. Otra vez, en el análisis preliminar uno normalmente tiene un número grande de alternativas que considerar y luego el número de diseños estalla en su número. Les voy a demostrar algo en un sistema muy sencillo. ¿Recuerdan cuando hablé de la historia? Este es el primer problema de benchmark de sistemas de distribución de agua y su análisis. Este es un problema del diseño de un túnel en Nueva York. Estos son unos túneles grandes, ya no son tuberías. En 1969 se dieron cuenta que tenían problemas con la presión en el sistema por mayor capacidad. Así que tenían que satisfacer demandas futuras agregando uno o más tuberías paralelo a los existentes. Podemos ver que esto está en Manhattan, aquí está el Bronx, Queens, Richmond, acá. Si miramos el esquema del mapa, estos son los nodos de la red, los tubos. Y si miramos, estos son los nodos en la extremidad del sistema que tenía el problema de presión. Ahora voy a cambiar, a hacer una rápida demostración de un software que le muestro a mis estudiantes. Ellos juegan con esto. Que tenemos el mismo sistema volteado de lado para poder encajar en la pantalla. Y tenemos un sistema interactivo acá donde se puede cambiar el diámetro de la tubería. Así que, ¿qué tenemos acá? Los tubos existentes, el grosor en la pantalla muestran qué tan grande es en términos de diámetro. Luego tenemos esquemas que muestran estos tubos rojos, que son los nuevos localizaciones potenciales para los tubos. Cada uno de estos es un sitio potencial. Luego acá tenemos los nodos. Estos son los nodos en verde y rojo. ¿Cuáles son los verdes? Tienen la presión por encima de los requerimientos. Los rojos, recuerden, estos en las extremidades de la red, estos son los que tienen la presión por debajo del requerimiento. Entonces miren esto, aquí tenemos todos los nodos. Este es el exceso de presión que tanto por encima de la requerida y que tanto por debajo. Tenemos 1, 2, 3, 5, 4, 5 y 5. Quería mostrarles esto porque es un sistema de apoyo al sistema que hace para cada cambio de diámetro. Entre correr una simulación, calcular todas las presiones y darme el costo. Les voy a mostrar un extremo. Si yo
busco si reemplazo todos los tubos, la solución más costosa, con el diámetro más grande, esto es lo que ocurre. Pongo el diámetro más grande, ven qué tan grueso es el verde. Miren mis presiones. Tenemos demasiada presión por encima del requerimiento mínimo. También puedo volver a la solución original o puedo escoger este con el diámetro más grande. El sistema lo hizo automáticamente, lo puso, calculó mi presión y se tiene que invertí mucho dinero y todavía tengo esos 5 que están mal. El punto es que un ingeniero promedio no tendría esta herramienta. Lo que tendrían que hacer es tener una hoja de cálculo con todos los diámetros de tubería, luego ir a un modelo de simulación hidráulica, ponerlo en el archivo de insumo, cambiar las cifras, correr la simulación, tener todas las presiones en la hoja de cálculo de Excel, ver si satisfacen, calcular el costo, y eso es solamente una simulación. Luego les muestro una corrida de optimización. Esto es corriendo en tiempo real. Toda la optimización en el computador. Tenemos el número de veces que corremos la simulación EPANET. Este es el costo con que comenzamos y cómo se desarrolla con el paso del tiempo, y esto muestra que encontramos una solución factible que es más o menos 40 millones. Y les digo que en 1969, cuando optimizaron esto por primera vez, la mejor solución que pudieron encontrar era como 70 millones, 69. Así que podemos ver que tan rápidamente podemos tener una solución razonable para este problema, y todavía está corriendo y se está volviendo muy bueno. A veces demuestro esto y no quedo por debajo de 40 millones. La razón para esto es el tiempo. No puede que usted lo corre, no siempre le va a garantizar que va a encontrar las mejores soluciones, pero el tamaño de este, a pesar de ser pequeño, 21 tubos, estamos hablando de 10 al poder de 22, al orden de 22 o más, 22 ceros después de la primera cifra. Esto es para ilustrar lo que se puede hacer. Volvemos hacia atrás. Esto es la diapositiva que explica lo que yo hice en la demostración. Tenemos un método que se llama algoritmo genético. Ese método ensaya un nuevo tipo de diseño de tubería a través de la interfaz. Lo alimentamos en un resolucionador hidráulico que calcula y pone en la interfaz esas presiones, y podemos así calcular el costo y encontrar si satisfacemos los requerimientos. Así que recuerden esos estudios reales que les mostré. Miramos qué obtuvimos utilizando algoritmo genético. Tenemos la región de York de Canadá y Tonbridge en Londres, y ejemplo del Reino Unido de una red de rehabilitación. Esta es la rehabilitación. Toda la red aparece acá. Esto es como qué aspecto tiene la solución. Estas son las opciones que tuvimos. La primera era naranja. Estos tubos eran destinados a ser raspados y forrados, limpiados por dentro, luego revestidos con resina epóxica. Esa es una opción. La otra es lo que se llama semi-slip. Otra vez, deslizar un tubo dentro del existente
con un diámetro más pequeño. Al mismo tiempo, reduce la capacidad, pero aumenta las características de fricción, las mejora. El próximo se llama Slipline. Trata de reemplazar lo más posible a la existente, la más parecida, y hacer una más grande. Teníamos hasta la opción de reemplazar el tubo con uno más grande. Uno de estos, fue recomendado para agrandarlo. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a mostrar el resumen de los resultados. Tenemos tres opciones. Reemplazo de las manos. Reemplazo todos estos tubos de hierro con tubería nueva. El costo nominal era 8 millones de libras. Si miramos a 20 años, porque si yo reemplazo, no voy a tener que invertir nada más de estos 20 años. Esto es un supuesto, pero bueno, el costo es el mismo. Si yo hago un reemplazo con epoxia, limpiar y revestimiento, el costo baja, es la mitad o menos de la mitad. Pero ¿qué ocurre al costo de toda la vida? Porque yo voy a hacer esto cada 5 años, no dura mucho, no es como reemplaza totalmente. Así que todo el costo para toda la vida es de 6.4. Y luego, este es el óptimo, el que mira la combinación de los dos. El costo de este es más o menos 4 millones, un poquito más costoso que este reemplazo epóxico, pero miren el costo a toda la vida, porque algunos de estos tubos se reemplazan, otros se le hace slipline y otros resina epóxica con un revestimiento que tengo que hacer una y otra vez, pero el costo de toda la vida, eso es lo que es la optimización. El sistema de York, esto fue lo que tuvimos que hacer. Recuerden que York estaba acá, ahora va a extenderse a nuevas áreas del norte y tuvimos que poner nuevos tubos, los agregamos, tenemos que determinar cuáles son los costos y estos nuevos tubos también se pueden mirar, todos van del este al oeste y norte-sur, como acá en Bogotá, como las calles y las carreras. Tenemos que poner estas y también tenemos que poner costos variables, porque si un tubo del mismo diámetro se pone en el campo verde o en el centro de la ciudad, el costo es distinto porque interrumpe el trabajo de la ciudad. Así que les voy a mostrar resultados intermedios. Parecen espaguetis con diferentes colores que representan diferentes diámetros. Este es el reservorio grande que agregamos y el ahorro para un periodo de 10 años. Cuando comparamos la solución que la gente de York había desarrollado, los ingenieros, y nosotros con la optimización ahorramos 54 millones de dólares canadienses, que fue como 35%, porque suponían que el costo iba a ser como 160 millones. Y luego en Heaton Range, esto fue en Londres, recuerden que este fue el sistema con solución manual, con un tubo grande y muchos otras tuberías que le agregaron al sistema, en donde el azul era 18 a 20 de presión y el verde 15 a 18 de presión. Estos fueron los que nos pidieron que elimináramos. Miren esto, la solución GA optimizada es 3.5, 3.6 millones más barato, pero lo otro
que deben reconocer es que tenemos 17 nodos deficientes solamente, porque tenían 200. ¿Y por qué? Aquí tenemos un tanque y un punto de baja presión al lado del tanque. Eso quiere decir que es un punto alto y cualquier cosa que haga no lo va a poder resolver. Así que hay algunos de los nodos de arriba que no se pueden resolver. Luego comparamos las dos soluciones uno a otro y desarrollamos la solución que tiene el mismo nivel de problemas técnicos, el mismo número. Esta fue su solución, 4.16 millones, 200 nodos que eran deficientes. Y nuestra nueva solución, 2 millones y más o menos 200 nodos deficientes. Un punto interesante acá es que el tubo principal que pusieron, miren dónde estaba el nuestro, en una dirección distinta. Obviamente que hay otros tubos que tenían que ser duplicados, pero lejos de la mayoría de los tubos, muy pocos fueron reemplazados. Nosotros logramos una calidad parecida por 50% del costo original. Bueno, lo último que quería mostrarles acá fue que les mencioné el punto de vista de multiobjetivos del mundo. El problema es que en el pasado diferentes grupos desarrollaron diferentes herramientas de optimización, pero para compararlos de cómo se desempeñaron hay que tener unos problemas benchmark. Por lo tanto, con un grupo de colegas, este es un estudiante mío y un colega en Kaplan, desarrollamos un sistema para desarrollar estos benchmarks. Y también para proveer una solución contra la cual todos los otros se pueden comparar. Entonces estoy seguro que vamos a obtener personas que le van mejor que a nosotros, pero por lo menos establecimos un punto de referencia, un punto de comparación. Entonces, ¿qué comparamos? Miramos dos objetivos. Un objetivo es el costo, el otro es qué tan robusto es la resiliencia o lo que lo llamemos. Podemos ver que esta es una serie de soluciones que miden el costo contra la resiliencia, porque si uno invierte poco, uno obtiene poca resiliencia, robustez. Si le pone más dinero, la resiliencia sube. Tienes tubos más grandes, entonces hay más presión en el sistema. Y le suministramos todos estos datos en la página web del censo. Les muestro lo que hicimos. Tomamos las mejores herramientas disponibles hoy y las utilizamos para optimizar todos estos casos de benchmarking. El mismo presupuesto computacional, el mismo número de corridas IPNet y luego lo corrimos nosotros 10 veces con 3 distintos tamaños de población. Entonces hicimos en total 30 pasadas. Cada pasada nos da esa curva, una información de una curva y después seleccionamos la mejor de la mejor. Estos son los problemas que examinamos y todos los podemos encontrar en la literatura. Como podemos ver, pasamos de los pequeños y los túneles de Nueva York que están entre el pequeño y el medio. Después vimos medios, intermedios y grandes. Lo otro interesante es que si miramos bien el tamaño de ellos, vemos cuántas posibilidades hay. El pequeño es 10 al poder del 7 y el más grande es 10 al poder de 590, o sea, unos problemas muy grandes. Después cuántas cargas, después cuántas fuentes de agua, después cuántas variables de decisión y así en adelante. Déjenme mostrarle una ilustración más. Digamos que tengo dos algoritmos. Un algoritmo encontró esas soluciones. Entonces digamos que hay baja
confiabilidad y bajo costo. Este algoritmo es el segundo algoritmo distinto y este algoritmo encontró soluciones de alto costo y alta confiabilidad. Si yo les fuera a mostrar 10 algoritmos aquí, una manera de hacerlo sería ponerlo en una línea horizontal y luego mostrarles si están en el área de costo alto o costo bajo. Entonces miremos un problema pequeño, un problema que podríamos enumerar, o sea, tratamos cada una de las combinaciones posibles, 10 al poder de 7, o sea, 10 millones de combinaciones. Hoy podemos pasar por ellas fácilmente. Un frente Pareto verdadero. Este frente Pareto es la curva de equilibrios. Estos son distintos algoritmos que utilizamos y como vemos tuvieron buen desempeño porque nos muestran el rango de costo bajo a costo alto, nos identificaron todas las soluciones posibles. Y eso fue por un problema pequeño. Ahora miremos los túneles de Nueva York, es el que les acabo de mostrar. Y miren lo que sucede. Este algoritmo encontró soluciones en el rango medio de costo, no en los extremos. Este encontró unos aquí, unos allá, no muchos en el medio. Este algoritmo solo encontró en un extremo, soluciones en un extremo. Este es bastante bueno, mostrando soluciones de bajo costo, soluciones de medio y algunas en el otro extremo. Este es el que encontramos pasándolo 30 veces con distintas combinaciones. Esto es un problema muy grande, los resultados son un problema muy grande y podemos ver que este algoritmo le fue bien en el medio, a este le fue muy bien en los extremos. A este no tanto, y este es lo que encontramos aquí. Entonces, como podemos ver, no hay un solo algoritmo que pueda hacerlo todo, pero por lo menos le proporcionamos a las personas que quieren desarrollar algoritmos un punto de comparación. Esta es una de mis últimas diapositivas para la primera parte, en donde lo que le quiero mostrar es que empezamos con el diseño de menor costo, luego pasamos al análisis de confiabilidad y el diseño de menor costo, y luego un diseño de multiobjetivos, confiabilidad, calibración, optimización energética. Vemos la tendencia es a mirar más y más problemas distintos, retos en los sistemas de distribución y ahora ya tenemos muchos objetivos. Cuando ya se tienen más de 3 o 4 ya estamos pensando en optimización en tiempo real, ya estamos hablando incluso de sectorización, segmentación de la red, gestión de fugas de presión, etc. Entonces rápidamente volvemos a donde comenzamos y decimos que estas herramientas no se han adaptado en la práctica, no se han aceptado en la práctica, pero como les digo, ya se están empezando a tener en cuenta. Les puedo decir también que cada uno de los grandes proveedores de software de modelo de sistemas está proporcionando estos algoritmos en estos software, cosa que no lo tenían hace 20 años. El análisis de confiabilidad todavía es un reto, pero estamos integrando el análisis de confiabilidad en la optimización para poder optimizar para los dos objetivos, confiabilidad y costo. Y luego los sistemas de soporte de decisiones. Todas estas empresas de software han desarrollado algún tipo de sistema de soporte de decisión. Aquí les mostré uno que nosotros los investigadores desarrollamos para un solo problema para ilustrar cómo el sistema podría funcionar. Este era mi plan para la primera parte de la presentación. Entonces, si tienen alguna pregunta, con gusto trataría de responder la pregunta. Mientras piensan en sus preguntas, voy a pasar a la siguiente presentación. ¿O dejamos todas las preguntas para el final?
Entonces, para la segunda mitad me voy a enfocar más sobre el presente y sobre el futuro. O sea, hacia dónde veo que nos movemos en términos de sistemas de análisis de distribución. Análisis de sistemas de distribución de agua. A estas son las personas que quisiera reconocer a través de esta presentación, mis colegas, mis estudiantes de doctorado. Todos contribuyeron a hacer esta presentación que les voy a mostrar ahora. Yo trabajo en el Instituto de Investigación y trabajo con la industria en el Reino Unido y alrededor del mundo, y yo creo que estos son los principales determinantes de investigación. Las fuentes, las líneas de investigación. Infraestructura envejecida. El 50% de los tubos en Londres tienen más de 100 años y el 30% tienen más de 150 años. Y esto no es particular a Londres nomás. Estoy seguro que en Bogotá, en el centro de la ciudad, puede que hayan unos tubos muy viejos y después las nuevas extensiones que tienen nuevos tubos y demás. El costo obviamente es un gran factor en esto. Les voy a dar un ejemplo. La manera en que nosotros invertimos en el Reino Unido en sistemas de aguas sucias, el porcentaje que invertimos todos los años, los tubos nos tendrían que durar entre 600 y 1000 años. O sea, porque no hay suficiente dinero, no hay suficiente inversión. Eso no significa que la industria no ha invertido. Desde la privatización que sucedió en el 99, o sea, ¿qué? 25 años, ellos invirtieron en ese momento 90.000 millones de libras. 90.000 millones de libras. Y eso es solo una gota en el océano, porque los tubos tienen que durar 600 a 1000 años. En los Estados Unidos se ha estimado que necesitan invertir 1 billón, o en inglés $1 trillón para el 2035. La salud es un tema muy importante, claro, porque las empresas de acueducto suministran un producto de salud, algo que te va a mantener saludable o nos puede matar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes piensan cuántas personas un doctor puede curar o matar en su vida, nosotros los que estamos en esta industria lo podemos hacer en un día. Si hacemos algo tonto con el sistema de distribución de agua, bueno, digo que lo deberíamos hacer, pero esas son las ideas con las que tenemos que lidiar. Y también las expectativas del cliente. Las expectativas del cliente van hacia arriba en picada, suben todos los días. Imaginémonos hace 20, 30 años, cuando yo era un joven caballero. A nosotros nos gustan los carros. Y si tienes suerte, un carro te dura 3 años. Lo compras nuevo, a los 3 años ya se empieza a desbaratar. Miremos hoy. Hoy los carros de hoy duran 20 años. Si los conduces bien y los mantienes y eso. No es que los fabricantes querían hacer un producto mejor, no, es que también los consumidores, los clientes, lo pedimos. ¿Cómo? Yendo a comprar los carros que duran más. Entonces eso es lo que los clientes esperan hoy en día, un mejor servicio. Entonces todo esto empuja en las líneas de investigación hacia un análisis de sistemas de distribución de agua. Este trabajo lo hicieron estudiantes de doctorado Giada Ferrari, el profesor Gianfranco Becciui, que es el profesor en el Politécnico de Milán, en Italia. Nosotros estamos mirando la segmentación de los sistemas de distribución de agua, y el DMA aquí significa áreas de District Metering Area. Les voy a explicar qué es un área distrital. Bueno, aquí empieza la planta, pasa por una gran principal, y estas son solo partes de la red.
Para poder controlar mejor lo que entra a la red, por ejemplo, para control de fugas o para propósitos operacionales, podemos segmentar, dividir el sistema en pequeñas áreas, cerrando válvulas en la frontera de cada área, y así creas estas pequeñas áreas que tienen un punto de entrada, como este aquí, y la M significa metro. En ese punto mides el flujo y la presión en el sistema, un medidor. Entonces, si durante la noche hay un alto uso, obviamente tendrías una fuga porque el uso durante la noche debería bajar. Bueno, eso está bien, pero ¿cómo fue que nos inventamos este sistema? En este caso no utilizamos la optimización, utilizamos un tipo de teoría de gráfica para dividir el sistema. Pero empezamos como un ingeniero practicante. ¿Qué haría un ingeniero practicante? Y nosotros pensamos que él empezaría con los grandes tubos de transmisión que no le suministran agua al cliente, sino son con solo propósitos de distribución a gran escala. Nuevamente utilizamos un punto de referencia, un benchmark, y este sistema tenía 12.523 nodos, casi 15.000 tubos, 2 reservorios, 2 tanques, 4 estaciones de bombeo, 1.844 kilómetros de tubos, y la demanda total de agua era de 1.5 litros cúbicos por segundo. Entonces, ese es el sistema. ¿Cómo lo dividimos? Miramos primero los puntos principales. En azul vimos en dónde entraban estos grandes tubos, las matrices de transmisión. Estas no las dividimos en áreas. Luego miramos áreas, ramas, que tuvieran baja demanda, y que estuvieran aislados ya. Porque no queríamos lidiar con ellos, porque ellos ya están en DMA. Luego le pusimos el mismo color para representar un área, el verde es otra área, el amarillo es otra área. Obviamente no los podíamos dividir ya en áreas más pequeñas, porque hay una directriz que dice que tienen que estar entre 2.000 y 5.000 propiedades para lograr un DMA, como un área manejable. Luego tuvimos estas 3 grandes áreas que sí podemos dividir en pequeñas DMAs. Esta es una de las soluciones posibles a las cuales llegamos. Las dividimos en 16 DMAs y los distintos colores representan distintos DMAs. Entonces tuvimos un proceso automatizado con base en los parámetros que le establecimos para establecer cuál es la cantidad de agua que le queremos suministrar a cada una. Y podemos obtener distintos números de DMAs. Luego en el pasado, yo creo que fue Walter Grayman y yo hicimos ese diseño manualmente, lo hicimos a mano, mirando el modelo en sí mismo. Entonces les podemos mostrar las 16.000 que comparamos, que hicimos nosotros que hicieron hoy comparado a ese diseño que hicimos hoy. Entonces estábamos mirando distintos niveles de desempeño, como el agua, la edad del agua, porque cuando tú cierras una parte del sistema puedes incrementar la edad del agua en una parte del sistema. Esta es nuestra solución original, la que hicimos a mano. Esta es la edad del agua en horas, entonces la quisimos reducir todo lo posible. Este es el nivel de resiliencia del sistema. Resiliencia a problemas externos como que tubos se revienten o
flujos en la demanda. Estos son distintos diseños de DMA que generamos de contadores unificados por distritos de DMAs y encontramos 3, 4, 5 soluciones que son mucho mejores que nuestra solución manual, porque nosotros queríamos llegar a un alto nivel de resiliencia y baja edad del agua o mejor calidad de agua. Luego, si comparamos costo contra confiabilidad, aquí tenemos en este eje el número de los tubos. No teníamos costo, pero si sabemos el número de tubos que hay que cerrar con válvulas para crear estas áreas aisladas, hay que instalar estas válvulas, pues sube el costo. Entonces nuevamente estamos tratando de reducir el número de tubos que hay que cerrar y también queremos incrementar la resiliencia. Nuestra solución original nos dio acá. Ese es el juicio de nosotros los ingenieros, pero mira, aquí encontramos 3, 4, 5 soluciones que nos van a dar el mejor equilibrio entre costo y confiabilidad. Y finalmente hicimos lo mismo para el último, que es costo versus calidad del agua, y como ven obtenemos una solución mucho mejor que la nuestra, porque es un menor número de tubos cerrados y menor costo. Entonces lo comprobamos contra distintos parámetros y esto fue lo que hicimos. ¿Recuerdan cuando les mostré las diapositivas en donde Tom Wolski y Ian Golder están discutiendo que la confiabilidad no se incluye en muchos de los diseños? Entonces, con nuestros estudiantes de doctorado de China, de Haixing Lu, y mi colega Soran, profesor Soran Kappelan, miramos cómo encontrar una medida de confiabilidad que nos dé buen desempeño en la optimización. Entonces miramos algo que se llama la entropía del flujo, que dice que si el flujo o los flujos hacia un nodo son uniformes, entonces obtienes mayor resiliencia. ¿Pero por qué? Porque si tienes 4 tubos y tienen el mismo flujo y cortas uno, los otros 3 puede que absorban la carga, pero si le tienes 2 tubos, uno trae mucha carga, mucho flujo, el otro muy poco flujo. Si quitas el grande, el pequeño no va a poder soportar la carga. Si tienes más tubos y un flujo igual, pues eso es lo que hace la entropía del flujo. Pero lo que no hace la entropía del flujo es que no toma en cuenta los diámetros de los tubos, y eso fue lo que nosotros hicimos en este tema en particular. Entonces nosotros diseñamos una entropía de flujo sensible al diámetro de los tubos y utilizamos distintos métodos y una variable que mira fallas en los tubos. O sea, si cerramos o rompemos cada uno de los tubos y queremos saber qué le va a pasar al sistema, podemos ver que todavía incluso nos da una relación aquí. Y aquí mide la resiliencia Todini, el índice de resiliencia Todini, y no es lineal, pero claramente es una relación fácil de ver. Entonces, bueno, esta fue otra que tuvo en cuenta la confiabilidad, pero este modelo mira la confiabilidad desde otro punto de vista. Si nos imaginamos la situación ideal para cada una de las redes, sería que cada tubo tiene una válvula en un extremo y en el otro. ¿Por qué? Porque si ese tubo falla con esas dos válvulas, podemos aislar esa área y todo el resto de las personas pueden seguir teniendo agua, a menos que ese tubo esté suministrándole agua a más personas arriba abajo. Pero eso solo funciona si hay válvulas en cada uno de los extremos, y eso no sucede en la vida real. Uno no tiene válvulas en cada uno de los extremos de cada tubo. La idea era diseñar un sistema y un sistema de válvulas, o sea, cuál es la posición óptima para el número limitado de válvulas que tenemos.
para que cuando aislemos el tubo, el número mínimo de personas se quede sin agua. O sea, estamos minimizando los cortes de agua. Esto lo hicimos con un colega de Italia, el profesor Orazio Giustolici. Este es una prueba en donde aplicamos este tipo de metodología, y lo que estábamos mirando es cómo lograr esa aislación, aislar ese tubo para causar la menor destrucción y causar la aislación que uno quiere. Es donde uno puede aislar el área que quiere y el resto del sistema mantiene el flujo. Estos son los resultados y voy a tratar de ilustrar qué significan. También optimizamos el sistema y produjimos soluciones para 1 o 2 válvulas en cada uno de los tubos. Entonces esa es la opción que miramos. Y este es el número de válvulas. Si hay un máximo de 2 válvulas por tubo, que es el círculo negro, o máximo una válvula por tubo, este es el punto vacío, el punto blanco. Si miramos el número de válvulas, pues más válvulas, más costo, pero entre más válvulas, menos cortes al suministro, menos personas quedan sin suministro. Entonces la demanda total, si solo vamos a tener una o dos válvulas, la demanda total sería 282 litros para el sistema. Si esa válvula va y cierra el tanque, la fuente de suministro, pues nadie obtiene agua. Ese es el peor de los casos. Pero miremos esto, si tenemos 24 válvulas, esta es la solución, la mejor solución posible. Estamos reduciendo esto a menos del 10%. Entonces uno puede diseñar un sistema que te va a decir en dónde poner las válvulas para tener la menor disrupción al sistema. Esto es una ilustración, la solución óptima cuando tienes 5 válvulas, obtienes 2 segmentos. Si tienes 13 válvulas, obtienes 7 segmentos. Entonces esta es la configuración óptima para poner las válvulas. En este caso las válvulas solo están aquí y acá, mientras que, bueno, y otras válvulas por aquí, obviamente, pero aquí muestran las 13 válvulas que deberían ir en estos tubos. También estaba diciendo algo acerca de la solución, porque cuando hicimos la planeación para la región de York, lo hicimos en fases de 2011 en incrementos de 10 años, pero no pensábamos mucho en la incertidumbre. Eso no era parte del problema. Quisiera mostrarles el trabajo que hemos hecho en términos de gestión de la incertidumbre para una planificación por etapas de los sistemas de distribución de agua. Esto lo hizo un estudiante de doctorado de Coimbra en Portugal y la profesora María Conceição Cunha, que lo supervisamos a él en su tesis doctoral. Nosotros utilizamos algo que llamamos opciones reales, y las opciones reales es un término que viene del sistema financiero. Opción, en este caso, representa el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio, que este precio puede ser distinto en el futuro. Uno puede comprar una opción en el mercado de valores, la opción de comprar acciones de PAFCO, el año entrante. La opción significa que hay que pagar el 10% del valor actual de las acciones de PAFCO, pero uno lo que está comprando es la opción de comprarlo el año entrante, pero al 10% del precio hoy. Uno le está apostando a que las acciones van a subir, porque lo que vas
a pagar el 10%, con el 10% de hoy, y lo que vas a pagar el próximo año va a ser menos de lo que sería comprarlo hoy. Entonces estás jugando con la incertidumbre. Pero ¿qué pasa si la acción baja el próximo año? Pues no hay que comprarlas, hay que solo perder el 10% que pagaste hoy. Eso es lo que significa comprar una opción. Pero ahora, ¿cómo aplicaría esto a nuestro sistema? Pues básicamente lo que uno quiere es que uno quiere invertir en el sistema hoy de manera flexible para que cuando haya que tomar una decisión dentro de 10 años no tengas, no te arrepientas. El riesgo lo minimizas. En otras palabras, estás construyendo un sistema más grande hoy para poderlo expandir en 10 años o de pronto no. Otro ejemplo, si estás, por ejemplo, construyendo un nuevo edificio y ese nuevo edificio tiene que tener 10 pisos, ese es el plan, pero uno no sabe si va a haber clientes para comprar esos apartamentos. Entonces uno puede que en 10 años solo vende 3 pisos. Si los construyes todos los 10 pisos hoy vas a perder dinero. Si solo construyes la fundación grande y solo le pones 3 pisos con una inversión más pequeña, el pago grande lo hace solo para una fundación grande, no para todo el edificio. Y en 10 años ya sabes si vale la pena construir los otros 7 pisos. Y lo mismo aplica a sistemas de distribución de agua. Entonces, las opciones financieras, los índices de acciones, las bolsas de valores internacionales, de oro, plata, trigo, todos están jugando con el mercado de bolsas de valores. Pero las opciones reales no estamos hablando ya de nada que tenga que ver con el mercado de valores, y el activo que estamos manejando son los tubos, es la construcción, los sistemas. Entonces nosotros desarrollamos una metodología, se la aplicamos a un estudio de caso y miramos la aparición de incertidumbres a lo largo del tiempo, y lo que estamos era considerando un desarrollo por etapas, ¿no? En intervalos de 10, 20 años, o la planificación adaptiva. Eso significa que yo llego a la siguiente etapa y puedo cambiar mi curso, mi decisión, puedo volver a planificar todo. Y también miramos la optimización de costo a nivel de capital y de costos operacionales. Entonces este es el sistema que examinamos, y estas son nuevas áreas que estamos desarrollando. Esto es un área industrial nueva, esto es una nueva área recreacional cerca del río. Esta también es una nueva área en donde puede cambiar la demanda en el futuro. Para todas estas áreas hay planificación urbana. Estas áreas planeamos que en 30 años van a ver bastantes cambios. Pero miremos esto, si no desarrollamos esta área, por ejemplo, o sea, si esa área industrial no se desarrolla, la gente no va a vivir allá porque no hay trabajo o no florece, eso significa que la demanda va a bajar en 75%. Nosotros a 30 años podemos proyectar que todo va a desarrollarse muy bien, pero tenemos que poder lidiar con esa incertidumbre. Y luego hacemos un árbol de decisión. Este es hoy, esto es lo que tenemos que desarrollar para los próximos 10 años. Ese es el periodo menos incierto. Y luego vemos el siguiente segmento y vemos que hay una probabilidad de 40% que sí se desarrolle esa área industrial, esta nueva área pública, o también incluimos la posibilidad de que no se expanda. Esa es la evaluación que hacemos hoy. Ahora, si sucede esto, entonces se va a desarrollar una nueva área residencial. ¿Por qué? Porque la industria florece, entonces la gente va a vivir esa área. Pero también puede suceder que la gente no vaya a vivir allá. Y la otra opción es que solo haya un área industrial y demás. O sea, son probabilidades, un árbol de probabilidad.
Luego podemos optimizar para cada uno de estos escenarios y desarrollar una solución óptima que cubra la mitigación de riesgo, o sea, mantener el riesgo bajo y sin embargo mantener la flexibilidad hacia el futuro. Bueno, este es el diseño flexible. En cada etapa vemos qué tocaría desarrollar. La solución entera con todos los diámetros, los tubos, los costos para bombas, energía, tubos, emisiones de CO2 y el costo total. Esto es adaptivo porque una vez llegamos a este punto, todo puede cambiar. Esta es como se ve una de las soluciones. Esta fue para el último intervalo de tiempo. Representa los nuevos tubos y el diámetro de los tubos y las áreas que se han desarrollado. También mencioné la analítica de sensores. Este es un área sobre la cual estamos trabajando fuertemente en los últimos años. La próxima charla tiene que ver con un trabajo que hice en colaboración con mis colegas en el Politécnico de Bari, en Italia. ¿Por qué hacer analítica de sensores? ¿Por qué? Porque cada vez más sensores se están instalando en los sistemas de distribución de agua. Esto es solo un ejemplo del Reino Unido. Este es solo parte de un área en donde instalaron este tipo de sensor que se ven así. Estos sensores miden y registran el flujo y la presión y a la entrada de cada área, cada contador zonificado por distrito y lo miden cada 15 minutos, cada DMA. Entonces, multiplicado por 4 por hora, por 24, por 365, entonces verán cuánta información sale de cada sensor y tienen 4000 instalados, una sola empresa de acueducto. Las redes son muy complejas de operar, obviamente, pero entonces imagínense que ustedes están en la sala de control y tienen una pantalla enfrente de ustedes y hay 8000 piezas de información que te llegan cada 5 minutos. ¿Ustedes serían capaces de analizar toda esa información? No, necesitamos análisis automatizado. Por eso es que estamos hablando de analítica de los sensores. Utilizamos lo que se llama máquinas que aprenden para que diseñen un sistema de alarmas. Esta es una área de Yorkshire. Tienen un sistema de alarmas en tiempo real, pero esas son solo para la ocasión en donde se reviente un gran tubo. O sea, la alarma que te dice que se rompió un gran tubo y que el agua está en la superficie y la gente puede ver el agua en las calles. Obviamente queremos algo que nos prenda esa alarma, pero para flujos más pequeños, cuando el agua todavía está por debajo del suelo y nadie lo puede ver todavía. Entonces este es el sistema que yo y mis colegas generamos, un sistema que genera estas alarmas. Y mírenlo ahora geográficamente cuántas alarmas habría. Desde el sensor que se llama el Cello Logo, pasa a un computador y nos muestra que hay una alerta, que hay una ruptura dentro de una DMA y el nivel de confianza es 99.7%. Entonces le decimos al operador que hay un problema, que tienen que mandar a alguien para que intervenga. Ahora, ¿por qué es esto importante? En este caso en particular, en la sala de control recibe unas 1000 alarmas al día. 80% de esas alarmas no son
verdaderas. Falla el sensor, se descalibra, toda clase de problemas. Entonces, esa fuga de 0.7 litros por segundo es igual a 4 tanques de agua perdida al día, camiones de agua. Así es la señal. Imagínense recibir 4000 señales de estas cada 15 minutos y tener 10 personas mirándola. No, eso no se puede hacer manualmente. Esto es lo que sucede. Aquí es donde nuestro sistema prendería la alarma, pero en ese momento no estaría instalada. Aquí ya han pasado días, ¿no? Jueves, viernes, sábado. Esto fue en diciembre de 2007. Aquí es cuando el primer cliente llama 2 días más tarde y dice estoy perdiendo presión. Este es cuando el segundo cliente llama a la empresa. Esto es jueves 20, 7 días más tarde. Y este es el día cuando de verdad reparan el problema. Y podemos ver que el flujo baja porque ya no está la fuga en el sistema. Ahora, ¿cuáles son los problemas con los datos? La empresa recibe 1000 alarmas, 800 de ellas no existen, no son verdaderas, porque como por ejemplo vemos, este instrumento mide todo bien, pero de repente obtienes esta línea, pero puede ser que el instrumento falló. Estos son datos reales. Ahora miremos esto, todo va bien, y de pronto una caída. ¿Qué pasó ahí? Solo pasó una vez y nunca más. Parece que el sensor va bien, la variabilidad va bien, pero el promedio va bajando. Y cuando recalibramos el medidor, pues miren lo que el sensor volvió a la normalidad. O el sensor va funcionando bien y de repente obtienes una dinámica completamente distinta. Y se repara el sensor o el sistema ha cambiado. Entonces, en cada una de estas instancias se prendería una alarma y pues uno puede mandar a alguien a que investigue, pero no es lo que perseguimos. Nosotros estamos persiguiendo verdaderas anomalías, rupturas en los tubos, pérdida de agua. Entonces queremos rápidamente algo que rápidamente nos prenda la alarma. Alarmas basado en datos, basado en la lectura de los sensores o en un modelo hidráulico, por ejemplo. Si lo hacemos con datos, puedes hacer procesamiento de señales, correlación, análisis de espectro o un análisis estadístico. O en nuestro caso, nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Si lo haces con base en modelos, puedes utilizar la estimación de parámetros o observadores estatales. Nuestro sistema estuvo utilizando, como les digo, inteligencia artificial. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a la analítica de datos? Queremos que sea altamente sensible, pero que no nos dé falsas alarmas. Queremos que el operador nos pueda decir si hubo una anomalía, qué anomalía hubo, o si no había anomalía y el sistema sí creía que una anomalía, que nos dijeran qué pasó para que el sistema pudiera aprender. Consideramos varios parámetros, o sea, un sistema multivariado. Nosotros utilizamos el modelo de datos, lo refinamos para poderlo aplicar a un gran número de distintas medidas y sensores. Y también no solo queremos que sean modelos en cajas negras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya vimos cómo se pueden ver los datos. Para eso tenemos que preprocesar los datos. Tenemos que modelar la operación normal. Y luego comparar la normal con la situación actual
y cuando se pasa por ese umbral, ahí sí se dispara la alarma. Y luego le damos retroalimentación al sistema para que aprenda. Bueno, ¿qué estamos buscando? Que sepamos oportunamente que se rompió un tubo. Queremos que sea una metodología poco costosa ni que consuma mucho tiempo. Solo queremos usar tecnología de sensores y datos en línea. Y obviamente queremos utilizar cualquier fuente posible de información. Digamos, información climática acerca de la época del año, que no solo venga de los sensores, para poder juntar toda esa información y analizarla. Ahora, la metodología que utilizamos en este caso en particular se llama la regresión EPR y combina dos ideas, una de programación genética y otra de regresión. Entonces, si pensamos en el análisis de regresión, ¿qué es lo que uno hace? Uno trata de pasar una línea por un número de puntos. Al hacerlo ya supusiste cuál es la forma de la línea. Si haces una regresión lineal, vas a suponer que es una relación lineal. Si es no lineal, aplicas ecuaciones cúbicas o cuadráticas, exponenciales. Entonces ustedes determinan lo que es. En este caso estamos utilizando algoritmos evolucionarios para determinar la forma de la regresión. Pero luego usamos la idea del análisis de regresión para calcular la pendiente, los parámetros de la regresión, de la ecuación de la regresión. Entonces utilizamos expresiones polinomiales, les vamos a mostrar una de ellas más tarde, y utilizamos formulaciones explícitas para poder ver la ecuación, la fórmula, o sea, no es una caja negra. Este fue el estudio de caso. Tenemos series de tiempo por presión y flujo cada 15 minutos. Tenemos medidas en los puntos de entrada. P31 es este y para el flujo es el 31. Entonces presión y flujo el de salida es aquí, este punto acá. Ese es el P32 y el F32, presión y flujo. Y tenemos también monitoreo de presión interna, que es el punto rojo. Entonces tenemos series de tiempo para el consumo de agua. Y también experimentamos aquí, este es el punto de entrada, y experimentamos aquí creando una fuga. Entonces este punto aquí es el hidrante que abrimos y dejamos que saliera el agua. Entonces tuvimos un experimento controlado en el campo. Esta es una DMA entera. El DMA tiene 24 kilómetros de tubo, no hay válvulas de reducción de presión, hay como 2500 propiedades. Y la medida fue de junio a agosto, de septiembre a abril y de mayo a junio de 2009. Entonces 55 semanas de medida. Sí, unos tenían unas brechas porque el sistema no está funcionando bien, por ejemplo. Luego simulamos una fuga de 2 litros por segundo, que es menos de 10% del flujo, y lo abrimos durante todo el día de 5:30 de la tarde del 24 a las 4 de la tarde al 25 de julio. Y corrimos distintos tipos de modelo. El CO es coeficiente de determinación y entre más cerca uno mejor. Este está más del 90% y este fue nuestro modelo. Yo no predeterminé cómo iba a hacer la función, esto fue lo que el programa nos dio. Entonces tenemos el flujo que entra al DMA, esta es la presión que entra al DMA multiplicado y el periodo de tiempo
el periodo de tiempo 15 minutos antes de que empezó la medida. Este es el flujo nuevamente durante el periodo de tiempo que medimos y esta es la presión en ese tiempo. Como pueden ver, tenemos una ecuación muy compacta con 4 parámetros: A1, 2, 3 y 0. Luego se lo aplicamos a todas las ecuaciones, a cada una de las 41 semanas. ¿Por qué lo hicimos? Porque esa es la historia, eso es antes de abrir el hidrante. Esa era la operación normal y nuestro sistema está aprendiendo cómo es la operación normal para poder reconocer cuando sí hay una anomalía. Este fue la señal para el día en particular en donde se abrió el hidrante. Este es el mínimo, los flujos mínimos y máximos. Y les voy a explicar qué significan los distintos colores. Hagámosle suma a este. Vemos cuando el flujo está cerca a la media de las 41 semanas. Y la media es esta línea oscura. Cuando esto sucedió, pues cuando está cerca de la media, está en verde. La siguiente es que si está por debajo de la media, no hay problema. No tenemos ninguna situación, no hay una anomalía. Pero cuando estamos por encima de la media, pero todavía por debajo del máximo, entonces ahí sí le estamos sacando más al sistema que lo que le hemos sacado en promedio durante las últimas 41 semanas. Y ahí cuando hay una situación así, que pasa por encima del máximo, significa que está por encima del rango normal. Ahí sí, bueno, podemos tener una anomalía. Si miramos en estos 3 días, este es el día antes, el día que abrimos el hidrante y el día después, podemos ver inmediatamente que este está más alto en términos de uso. El flujo es más alto, tenemos como unos 2 litros más de flujo. Y esto es algo que el sistema puede hacer automáticamente y puede clasificar las medidas y decir, bueno, en este punto creemos que hay un problema en el DMA. Me queda muy poco tiempo, entonces voy a seguir un poco más rápido. Ahora estamos hablando acerca de modelos en tiempo real. Estamos utilizando modelos hidráulicos. Modelos hidráulicos que no están calibrados estáticamente, solo se calibra una vez y lo utilizas 5 años. De esta manera podemos calibrarlo cada 15 minutos, obteniendo información en tiempo real de los sensores. Estos fueron los colegas con quienes hice el trabajo. Entonces, si miramos cómo se hace el modelo, cómo corre el modelo, con sensores. Empezamos aquí con la demanda de agua. Un sensor que mide los estados. Toda esta información va a la sala de control. Si la sala de control tiene la capacidad de cambiar algo, por ejemplo decir, abran las bombas, cierren las bombas, abran, eso va a cambiar el estado del sistema y así sigue el sistema. Pero lo que estamos hablando aquí es un paso adicional en donde el modelo va a utilizar la información de los sistemas para actualizar el estado del sistema. Este no es mi trabajo, esto es un trabajo de otro grupo. Este es el desempeño operacional y esto es tiempo, esto es costo en términos de consumo de energía, y este es el sistema cuando opera bajo las prácticas actuales, y la línea oscura es cuando el sistema opera con un modelo en tiempo real. Vemos que las oscilaciones son más pequeñas, eso es una ventaja. Hay una más alta variación en la línea gris que en la línea negra,
y también los costos siempre se mantienen por debajo de la otra línea. Entonces se utiliza este modelo para reducir los costos operacionales. A esto me refería con la calibración offline, calibrar bien los modelos. Pero nosotros aquí estamos suponiendo, porque no medimos la demanda normalmente en cada uno de los hogares. Lo que sucede es que 7 días distintos nos van a dar 7 patrones de demanda distintos, pero normalmente solo utilizamos un patrón de demanda para modelar el sistema. Entonces, para actualizar el modelo podemos utilizar esa información en tiempo real. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que esta es la situación que hemos observado. Presión en el punto de medida. Esto es lo que haría el modelo estático. Predice, pero luego la medición te dice, no, el sistema está acá. Entonces, ¿qué haces? Utilice la medición para mover el modelo más cerca hacia el punto y nuevamente haces una predicción con base en esa situación, pero la medida está allá arriba. Entonces lo mueves así y así y así. Entonces estamos hablando de asimilación de datos, asimilando datos reales. Lo otro cierto es que podemos correr el modelo bajo un número de parámetros. Todas estas líneas representan cómo nuestro modelo va a predecir la presión, en este caso, a lo largo del tiempo, con distintos parámetros de calibración. Entonces recuerden eso porque lo vamos a utilizar en el futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en modelos de tiempo real? Es que tenemos, este es el modelo que mide flujo y presión, estos son los parámetros del modelo, este es el estado previo en el sistema, y estos son los determinantes del modelo, como la demanda. Esa es la incierta, esa es la que vamos a corregir. En este caso utilizamos la estrategia Bayesian. Pero déjenme ilustrarlo. Si tienen un sistema que va de T-1 a T, uno utiliza el modelo, pero los parámetros del modelo hay que cambiarlos. El problema se calibra, pero varías los parámetros de la demanda, por ejemplo. Entonces lo que obtienes de un estado al otro, aquí tienes un modelo, este es el siguiente serie de parámetros y la siguiente serie de parámetros. Estamos pasando de una serie a la otra y de paso al siguiente paso. ¿Qué sucede luego? Luego obtienes tu medición y comparas tu medición con lo que las distintas partes del modelo en su totalidad te dicen, y este es el punto que es más cercano a nuestra medición. Entonces por eso le doy un gran punto, porque es al que le doy más peso, y luego voy al siguiente paso y en vez de generar el rango entero de parámetros ahí, estoy generando solo alrededor de este punto. Entonces mis modelos están generados solo en esta área, para que en el siguiente paso todos los modelos estén para esta área. Con modelos ensamblados ven que llego a un punto en donde lo vamos a predecir solo para un área, y esto es lo que estamos haciendo en este caso para poder hacer asimilación de datos en línea en tiempo real. Este es un caso de estudio a un sistema que le aplicamos este modelo. Esto fue en los Estados Unidos, en donde había 135 nodos y 152 tubos. Este es nuestro modelo autorregresivo. Esta es la demanda para esta hora, en función de la hora previa, las 24 horas previas, las 48 horas previas, una semana previa, 2 semanas previas. Ese es el modelo que vamos a utilizar. Estos parámetros alfa son los que variamos para obtener el rango de los resultados de modelización que al final vamos a corregir utilizando las medidas. Y empezamos haciendo una muestra en la distribución uniforme.
parámetros sobre los cuales no sabemos nada. Aquí es cuando predecimos la demanda, y esta es la demanda observada. Aquí queremos tener todos los puntos sobre una línea de 45 grados, y esto es sin utilizar la asimilación de datos. Aquí nos da R.81. Si utilizamos la asimilación de datos nos da 0.87. Miren aquí que los puntos están más pegados unos a los otros. Nuestra asimilación de datos nos ayuda a predecir mucho mejor, con más precisión, lo que se observó. Esto mostró lo que pasó con la demanda a lo largo de una semana, y podemos ver que lo observado fue la línea negra en la mitad, la predecida fue la línea intermitente, y la variación de el ensamble de los 100, 200 modelos, lo que sea que fue que utilizamos. Esto fue para la presión, y nuevamente podemos ver unas medidas muy precisas, y este fue uno que midió el flujo por las bombas. Si miramos ahora los tres distintos puntos, si miramos la presión en estos tres distintos puntos, podemos ver nuevamente una variación de una R de 0.87, 0.88. Entonces mejoramos la predicción utilizando asimilación de datos. Estas son modelización que actualiza los datos cada 15 minutos. Y esto muestra cómo estos parámetros, los alfas, cambian con el tiempo. Podemos ver que el alfa para la hora previa fue importante. Aquí nos da 0.6, el máximo y el mínimo. Este fue el máximo y el mínimo para 48 horas, 2 días, no es muy alto. Entonces 2 días antes la demanda no se vio impactada, pero la hora antes sí. Esto es una semana antes, entonces podemos ver el mismo día de la semana anterior, muy similar, que ejerció influencia sobre la demanda bastante. Y lo último que les quería mostrar es qué prevemos para el futuro y cómo manejamos la oferta y la demanda en las ciudades. Si vamos a construir más recursos o si vamos a ejercer influencia sobre nuestros usuarios para reducir el uso de agua en el sistema. Esto es parte de un programa europeo, entonces por eso tenemos varios colegas trabajando aquí. Este fue un proyecto que empezó en el 2012 y está mirando medidores inteligentes en el hogar y medidores de agua y energía inteligentes en el hogar para poder gestionar la demanda urbana de agua, reduciendo el desperdicio, entendiendo cómo la gente utiliza el agua en su hogar y ayudándolos a reducir el consumo de energía y agua. En el Reino Unido, el 70% de la energía utilizada en el hogar tiene que ver con agua. Es calentar agua en el hogar. El agua vale poco en comparación a la electricidad. Entonces, si le decimos a la gente que tiene que reducir el uso del agua para reducir el costo, pues eso no nos va a funcionar. Entonces, les decimos reduzca su consumo combinado de electricidad y agua, así va a reducir sus costos y nos va a ayudar a nosotros, las empresas públicas, a reducir los requerimientos para poder construir nuevos recursos o para poder posponer las inversiones en infraestructura. Estos son los socios del proyecto, rápidamente IBM, SAP.
los instaladores de medidores inteligentes y otros. Básicamente lo que queremos es proveer información del consumo del agua de los clientes a los clientes de la manera más efectiva. Todos tenemos teléfonos inteligentes, internet, entonces queremos utilizarlo. Entonces simplemente voy a pasar a mostrarles cómo son estos sistemas. Pero lo que tenemos que hacer, y estos son los retos, es cómo manejar y extraer esa información. Por eso es que el Big Data es de lo que estamos hablando hoy. Si ustedes creen que 2000 DMAs, donde se mide la presión, el flujo cada 15 minutos es demasiada información, piensen en 9 millones de personas en Londres, cada uno de ellos teniendo medidas cada 15 minutos. U 8 millones de personas en Bogotá. Entonces desarrollamos los widgets, unos pequeños softwares que les muestra a la gente qué están consumiendo para persuadirlos de cambiar su comportamiento. Tenemos estudios de caso en distintas partes, uno en Portugal, y tenemos 3 DMAs o 3 contadores unificados por distritos. Toda la información fluye a la sala de control. Tenemos un caso de estudio en el Reino Unido, que es la empresa Southern Water, en el sur de Londres, unas 200.000 hogares. Y en Grecia, en Atenas, también tenemos 20 voluntarios. Y de ellos, aquellos con ambos medidores de agua solo en azul y medidores de agua y electricidad en rojo. Entonces esto es lo que tenemos instalado en uno de los hogares inteligentes, un sensor inteligente que manda información cada 15 minutos y un sensor de parámetro que es el sensor que mide si la gente está utilizando la lavadora o la cocina. Este es el medidor de energía y este es el agregador de datos que nos manda toda la información a un solo lugar. Les voy a mostrar la interfase que nuestros clientes ven. Pueden hacer el login a través de la página web, lo pueden ver en su teléfono inteligente. Luego te inscribes tu nombre, tu hogar, el número de personas que viven en el hogar. Les puedes dar más información acerca de quién vive en el hogar para mejorar el sistema, y así les puede el sistema decir cuánta agua y electricidad están consumiendo cada de esas personas y darles recomendaciones y darles caritas felices cuando están haciendo bien. Pero esto es mucho más interesante cuando estamos mirando el consumo. Y pueden utilizar una escala de tiempo, si es mensual, semanal, diaria, o puedes ver una fecha específica. Puedes con el mouse hacer zoom in o zoom out. Puedes escoger un periodo de tiempo para compararlo con otro. Tienes acceso a toda la serie de tiempo y puedes comparar también el consumo de día y de noche. Esta es la comparación de día y de noche a lo largo de varios días. Aquí, en este eje tenemos el número de días y en el otro eje el consumo diario. En azul está la noche y en rojo y en amarillo durante el día. Entonces vemos inmediatamente ahí que en esa casa está sucediendo algo de noche. Podemos ver consumo por hora en 2 distintos días. Este es un día, este es otro día. Inmediatamente puedes ver que no estaban en casa ese día, en ese periodo de tiempo. Después te puedes comparar a ti mismo, comparar tus consumos mensuales contra los vecinos, por ejemplo, o tus amigos de Facebook.
todos los datos pueden estar ahí. Eso es una de las cosas que quería mencionar aquí, es que de pronto habrán oído de que todo se está volviendo un juego con aplicaciones. Esta es una de las maneras en que podemos incluir a las personas. No, un juego en donde se miden contra los amigos o contra los vecinos, ¿no? Queriendo ser mejor en su grupo. Esta es una interfaz que mide el consumo durante 3 meses. Consumo en el grupo de control y en su grupo, entonces ellos se pueden ver su desempeño con el tiempo, les podemos mandar alertas cuando se están saliendo de su consumo previo. Les pueden mostrar tablas. Si ellos tienen una inclinación técnica o matemática, pueden coger los datos y manipularlos. Y este es el que más le interesa a la gente. Es una proyección de los costos del consumo de agua y energía. Eso era todo lo que tenía para ustedes hoy acerca del trabajo que he venido haciendo y con mis colegas. Pero para concluir toda la charla, saqué unas conclusiones generales. Y es que si miramos al análisis de sistemas de distribución de agua, pues hemos evolucionado mucho de la época de los túneles de Nueva York a hoy estar utilizando Big Data, analítica de tiempo real, etc. Yo no diría que esto está completamente aceptado en la práctica, pero diría que está mucho más aceptado que incluso hace 10 años. Y esto está ilustrado por el hecho de que estas grandes productoras programadores de software les han incluido rutinas de optimización a su software, de lo que habló Ralph Orton y Tom Wolski en los 80s. También creo que nos estamos moviendo hacia la optimización multiobjetivo y creo que es una cosa positiva porque nos estamos moviendo más cerca hacia la realidad y cómo los sistemas deben ser evaluados. No tengo duda alguna de que se necesitan o se pueden encontrar más eficiencias dentro de los sistemas de distribución de agua. En el Reino Unido todavía perdemos 25% del agua que entra al sistema. 3.000 megalitros al día. Pero eso es mucho mejor de lo que teníamos hace 20 años. Hay sistemas que están perdiendo 50-60% del agua que entra. Entonces debemos ser más eficientes porque no podemos reemplazar toda la infraestructura cada 50 años. Creo que solo Suiza puede hacer eso. Tenemos que lidiar con las incertidumbres futuras y cómo hacerlo, pues necesitamos herramientas de análisis de sistemas de distribución de agua. Y nuevamente las expectativas de los clientes en términos de calidad de agua, en términos de flujo ininterrumpido, en 10 años todos van a querer ninguna interrupción y alta calidad del agua. Y la proliferación de los sensores nos va a traer más oportunidades para poder manejar mejor las anomalías, rupturas, fallas. Si las podemos detectar tempranamente, podemos intervenir tempranamente y de eso se trata toda la analítica. Con eso me gustaría agradecerles por su atención. Si tienen alguna pregunta, creo que este sería el momento para hacerla. Thank you.